caminando juntos el capítulo 1, que es el capítulo sobre el Samadhi Pada, ¿no? Y el Samadhi es este arte de la concentración, de poder retraernos de este mundo material y entrar en contacto y reconocernos a nosotros mismos como em, el alma, ¿no? Y fusionarnos con esta presencia del yo soy, que es la presencia divina en nosotros. Y entonces el maestro, ¿no? Patanjali va en este primer libro, en este primer capítulo, va recorriendo los diferentes aspectos de qué es esta concentración, ¿no? Y fuimos viendo cómo nos explica la concentración a través, primero, del material de la mente, ¿no? Y recorrimos un poco el contenido de la mente inferior, y la menciono ahora porque hoy vamos a profundizar un poco sobre esto, que es el chitta, es este aspecto de la mente que nos permite funcionar en horizontal, ¿no? Y a medida que vamos recorriendo los diferentes aforismos, cada vez vamos introduciendo algún nuevo concepto, ¿no? De la filosofía del Veda, con alguna palabra en sánscrito. El sánscrito es la lengua sagrada de la religión de la corriente hindú y está plasmada en un compendio de textos sagrados que se llaman los Vedas. Entonces, Patanjali siempre hace referencias a los Vedas, ¿no? Y habíamos visto cómo tenemos una naturaleza que va más allá de nuestro cuerpo físico y que el cuerpo físico es una herramienta para la expresión en esta dimensión de nuestro alma. Y aparte de esta herramienta, que es la herramienta más material y densa, nuestro cuerpo físico, tenemos también una herramienta muy importante que es la mente, ¿no? Entonces, Patanjali lo primero que hace cuando empieza a trabajar, ¿no? Con nosotros como alumnos es cambiar el eje de perspectiva. Nos saca de nuestro eje en el que estamos eh, mirando la realidad de forma horizontal y nos propone verticalizarnos, tomar la perspectiva del alma y desde la perspectiva del alma, de la conciencia del yo soy, empezar a evaluar la realidad desde otra visión. Entonces, nos acerca también al concepto de que como conciencia y como almas tenemos una chispa divina, y a eso lo llama Purusha. Tenemos un cuerpo físico que se expresa en esta dimensión y tenemos una herramienta magnífica, compleja, y al servicio de nosotros como conciencia, que es la mente, ¿no? Y es importante porque este capítulo despliega la mente, porque finalmente, ¿no? Este arte de la concentración es replegar esta herramienta que tenemos, a esta mente, y volverla, ¿no? Reflejarla sobre el alma, para poder, a partir de esto, empezar a reflexionar, ¿no? Sobre nuestra existencia como seres trascendentales, como almas más allá de esta personalidad que es, ¿no? esta, esta pequeña, este pequeño segmento, ¿no? En un eterno, en la conciencia, ¿no? Desde lo que es el alma, desde lo que es un gráfico lineal, como si fueran, ¿no? Estas líneas que hacemos en la clase de geografía de la historia de Argentina, de la humanidad, de la Edad Media. La personalidad es un segmento, ¿no? Determinado donde salimos a la expresión en esta dimensión, desarrollamos, ¿no? Una manera de ser, un carácter, una cultura, una religión, ¿no? Una identidad
parcial, ¿no? Para experimentar la realidad, y cuando terminamos esta experiencia nos retraemos y volvemos a la fuente, ¿no? Y los seres humanos volvemos repetitivamente para experimentar diferentes perspectivas a través de este proceso que llamamos la vida. Al nacer a la vida volvemos a salir a esta realidad, a acumular, ¿no? Eh, un conjunto de experiencias, vivencias nuestras y también de los que nos precedieron, que nos dan una identidad. Y nos retraemos y volvemos a la fuente cada vez que salimos de la manifestación, que salimos de esta encarnación física. Entonces hay muchos, muchos conceptos que fuimos, ¿no? De a poquito, pero fuimos trabajando y recorriendo, inspirados, ¿no? En las enseñanzas de Patanjali. Y habíamos llegado también a recorrer juntos dos cualidades que tiene la mente. Perdón, antes de ir a esto vamos a recordar que la mente tiene un aspecto que se relaciona en horizontal, que es la mente concreta, ¿no? Que nos permite realizar cosas en esta dimensión, que es el chitta, y es esta mente que está siempre activa y siempre buscando hacer cosas, pero también una parte de la mente que está al servicio de el yo soy, de la conciencia, ¿no? Y esta es la mente superior. Entonces, la idea es alinear estas dos partes de la mente para que podamos empezar a manifestar y a expresarnos, ¿no? Nosotros mismos y a identificarnos no tanto con la personalidad, que es este aspecto pequeño y temporal, sino con el alma, que es nuestra verdadera identidad como seres trascendentes. Y en esta entender la mente, ¿no? También habíamos visto dos conceptos que permiten que la mente se organice y sintetice la información, y uno era el sueño y otro la memoria, ¿no? Y vimos que el sueño es este periodo donde de cierta forma todavía habitamos nuestro cuerpo físico, pero retraemos nuestra mente de la realidad concreta y procesamos e integramos las vivencias de la afuera, ¿no? Es un estado de cierta forma en que volvemos de forma temporal a la fuente. Eso por un lado. Y por el otro lado habíamos visto la memoria, ¿no? Y la memoria es ese estado que nos permite que las experiencias que vivimos no se deslicen y se desvanezcan, sino de cierta forma consolidarlas en la mente. Y la memoria es entonces lo que nos permite constituir una identidad como personalidades en esta experiencia de vida y también tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Y habíamos visto cómo es una herramienta enorme la mente, pero que también nos puede llevar siempre a recorrer sistemáticamente el mismo camino, ¿no? Entonces, habíamos llegado a pensar y a concluir con Patanjali que, em, en cierta forma, esta herramienta que tenemos de la memoria, que es una de las cualidades de la mente, ¿no? Como una cualidad que tiene la mente, de sacar una foto del instante que estamos viviendo y guardarla en un álbum, ¿no? Es como lo que hace la mente con esta cualidad de la memoria es sacar una foto como si fuera la foto Polaroid de cualquier momento que estamos viviendo y sintetiza la experiencia y la guarda en un libro de memorias, ¿no? Que le permite tener referencias para poder constituirse, aprender y tomar decisiones, ¿no? Pero también habíamos visto que esta memoria nos puede jugar eh, trucos y en contra si quedamos solamente eh, atados a las experiencias del pasado y no nos abrimos de cierta forma a recorrer nuevos caminos, a
a incursionar en nuevas, ¿no? aventuras y sobre todo a reflexionarnos a nosotros mismos de forma diferente. Y con esto hemos hablado como esta memoria que va guardando imágenes y va guardando experiencias, también nos va ayudando a crear una identidad de quiénes somos, ¿no? Y a formar hábitos. Y que estos hábitos puestos en conjunto finalmente forman un carácter, ¿no? Que es una tonalidad que tiene nuestra personalidad. Entonces, a partir de estas cualidades de la mente, vimos cómo vamos, ¿no? A través de la mente, desarrollando quiénes somos hoy, aquí y ahora, ¿no? En este pequeño lapso de tiempo que llamamos vida, ¿no? Y habíamos llegado también a, a ver juntos cómo, ¿no? La mente es como un espejo de agua cristalino, ¿no? Que refleja eh, la realidad del afuera y la incorpora a través de 5 órganos que son los sentidos, ¿no? Y que los pensamientos son como olas, ¿no? Que se forman en esta superficie de un lago cristalino que es la mente. Y hemos llegado también a ver cómo con la práctica, lo que hacemos, ¿no? Las primeras instancias de practicar, ¿no? La concentración, lo que Patanjali es la concentración, ¿no? Que es retirar la mente de la afuera y reflejarla sobre ella misma, empieza, ¿no? Por em, desapegarse, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿no? La concentración y el desapego. Entonces, lo que nos dice Patanjali es la mente, finalmente, está siempre proyectada hacia el exterior, ¿no? Crea hábitos de identificarse con lo que desarrollamos en la realidad física y esos hábitos nos dan un carácter, una personalidad, una forma de ser. El camino que él propone es seguir activos en esta dimensión y al mismo tiempo empezar una práctica donde empecemos a reflejar la mente hacia adentro, retraerla, ¿no? De la realidad física y enfocarla como si fuera un foco, ¿no? Un foco de luz, ¿no? En esta, tenemos que pensar por ahí a la mente y a quienes somos, ¿no? Es nuestra personalidad es como una ópera, no estamos en una ópera. Y cuando estamos en el afuera, estamos proyectados en el escenario, ¿no? Y la mente es este gran foco, ¿no? Que está em, puesto a los costados, son este gran foco que va iluminando, ¿no? El escenario y va poniendo, ¿no? La atención en diferentes puntos de la escena donde aparece un cantante, va a hacer su exposición, aparece otro, ¿no? Y va a haber una dinámica que se juega donde jugamos un rol en esta gran ópera que es la vida. Cuando empezamos a em, pensar, ¿no? Cuando somos chiquitos y vamos al teatro, estamos atrapados en la historia que está pasando, ¿no? Estamos em, inmersos en esto y lo vivimos intensamente, ¿no? Entonces lloramos em, con el protagonista y vivimos intensamente todas sus vivencias. Y esto está bien, finalmente, ¿no? Las escuelas órficas eran escuelas donde se hacía una inmersión, ¿no? Son escuelas de misterios griegas que trabajaban mucho con la teatralidad. Los iniciados, los ritos de iniciación eran en anfiteatros donde se representaba una realidad y se enseñaba colectivamente a las personas, no para la televisión, mucho menos internet, la inmersión era en una teatralidad, ¿no? Se creaba un ambiente teatral para vivir una experiencia. Y eso está muy bien. Y a medida que vamos, ¿no? Experimentando la vida, empezamos a entender que toda esa puesta en escena es solamente una puesta en escena y que detrás de escena hay un director, hay un iluminador, hay un vestuarista y que en realidad lo que están en la escena, ¿no? Están representando
un papel, están jugando un rol, están de cierta forma desarrollando un arte para el beneficio de todos, para una experiencia nuestra también colectiva, ¿no? Pero que es solamente un aspecto de la gran realidad, que el actor finalmente va a salir, va a sacarse el personaje y va a continuar su vida como ser humano más que actor. Y esto es un poco con lo que pasa con em, cada obra teatral en la que participamos nosotros como protagonistas, ¿no? En estas vidas repetitivas que vamos atravesando, ¿no? En la experiencia como seres humanos. Entonces la mente, finalmente, volviendo a la mente, es este gran reflector, ¿no? Que pone la atención en un lugar de la escena. ¿No vieron que a veces estas grandes casas de ópera tienen varios niveles y el escenario es complejo y aparecen muchos actores y después también está la orquesta y aparece un cantante y está pasando todo al mismo tiempo. Entonces la mente es un poco como este foco que pone atención, ¿no? Y que concentra nuestro foco en un punto determinado. Y lo que propone Patanjali es sacar este foco del escenario y empezar a dirigirlo a el trasfondo, ¿no? ¿Quién es el director de esta obra? ¿Quién es el que está verdaderamente coordinando todo lo que está pasando al exterior? Y eso es un poco el alma, ¿no? Es esta, esta instancia divina que es un vehículo también de manifestación de la chispa divina y que nos hace poder volver y conectarnos a la fuente a la vez que estamos desarrollando una experiencia concreta y en esta dimensión. Y entonces, ¿cuál es la forma en que podemos proyectar la mente hacia el interior? Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar lo que él llama desapego, ¿no? Y el desapego es verdaderamente este movimiento que tiene que hacer, ¿no? El iluminador, ¿no? Que está ahí con el foquito poniendo el foco de la mente en el escenario, tiene que hacer un movimiento enorme de mover este gran foco desde el escenario hacia el trasfondo, hacia el interior. Entonces el desapego es, ¿no? Estamos ahora después de esta recapitulación prolongada, estamos en los aforismos 14, 15 y 16, que es lo que vamos a ver hoy, 17 si podemos, donde nos va a hablar de la práctica y del desapego. El capítulo 14 dice, la práctica se consolida con el esfuerzo prolongado y con amor, ¿no? Con amor, el amor es como este vínculo, este lazo que nos proyecta hacia el objetivo que queremos tener. ¿Cuál es el objetivo? Es identificarnos como alma, ¿no? Y la práctica es esta suma de pequeños esfuerzos cotidianos por retraernos de quienes somos como personalidad para poder crear un espacio donde nos identifiquemos como almas. Y esta pequeña práctica empieza con crear, ¿no? Un espacio. Y el primer espacio que creamos es un espacio físico, porque finalmente estamos proyectados en esta realidad. Entonces, cuando nosotros queremos manifestar algo en nuestro interior, es muy significativo para la conciencia simbolizarlo con algo concreto en el exterior, ¿no? Entonces, cuando decimos quiero empezar una práctica de meditación, tiene mucha fuerza crear un espacio que nos permita simbólicamente, cuando entramos con nuestro cuerpo físico en ese espacio, que la mente comprenda que es el momento de entrar también internamente en nuestro espacio interior. Cuando empezamos, como vivimos proyectados en esta dimensión, cuando ponemos una intención en esta dimensión y lo ritualizamos en un hecho concreto, ¿no? Le damos fuerza
al proceso que estamos iniciando también de forma interior. Entonces, cuando decimos voy a empezar una práctica, ¿no? El hecho de manifestarla en dos instancias nos ayuda muchísimo. La primera instancia es en un espacio físico, ¿no? Porque la conciencia está proyectada en esta dimensión, ¿no? La segunda es un tiempo. Entonces decimos, mi práctica va a ser en este lugar y en este momento, ¿no? Y empezamos a guardar un espacio para que la mente vuelva a su interior. Y decimos, nos vamos a juntar cada mañana a meditar a las 7 de la mañana, ¿no? Y ahora, ¿no? En el pasado, tenemos que ir físicamente a un espacio para reunirnos y hacer esta práctica. Y ahora estamos en una época donde es más fácil retraernos porque tenemos herramientas que son virtuales. Tenemos espacios como este en el que estamos compartiendo que son espacios virtuales. Entonces, nuestra mente, ¿no? De alguna forma se está entrenando para no ser tan concreta. Lo único que existe es la fisicalidad. De repente tenemos espacios que son virtuales, ¿no? Entonces la mente empieza a cuestionarse, ¿no? Sobre la posibilidad de existencia de otras cosas que no vemos, pero que también existen, ¿no? Finalmente, este espacio que nosotros estamos co-creando juntas cuando nos reunimos a meditar, no existe en ningún lugar físico. Es un espacio virtual y sin embargo lo estamos creando juntas, ¿no? Entonces, estamos con esta evolución y este descenso tan importante de energías entrando en la era de Acuario, estamos saliendo de la materialidad pura y dura como forma de existencia, a abrirnos colectivamente a otras formas de existencia que son más sutiles, ¿no? A otros espacios que no son solamente físicos y tangibles. Y a través de la ciencia actual estamos también abriéndonos a otro tipo de tiempos que no son lineales, ¿no? Entonces son momentos donde hay una gran expansión de conciencia nosotros como raza y a su vez de gran caos, porque estamos en una transición de paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, son momentos interesantes para vivir que tienen grandes oportunidades y grandes desafíos. Y volviendo al desapego, para no irnos por las ramas, pero volviendo al desapego, ¿no? Creamos este espacio donde decimos vamos a hacer la práctica, ¿no? Entonces, ustedes tienen, cada uno de ustedes seguramente un espacio físico en su casa y convenimos en un espacio virtual que creamos y en un momento para la práctica, un tiempo, ¿no? Y en ese momento le decimos a la mente, vas a retraerte de lo exterior para reflejarte sobre tu propia naturaleza, ¿no? Y practicamos por media hora, 40 minutos, el desapego. ¿Qué es el desapego? Es esto, ¿no? La mente es como una mano y finalmente nuestro cuerpo físico, ¿no? Fíjense que la mano, finalmente, con la capacidad de la aprehensión, ¿no? Que tenemos, hizo que nuestra mente pudiera evolucionar genealógicamente, ¿no? Em, Antropológicamente, ¿no? Los científicos dicen que un gran paso en la evolución de la humanidad fue que la forma, ¿no? De nuestra mano hizo que tuviéramos un pulgar opuesto al resto de los dígitos. Y esto es fundamental porque nos da una mano como herramienta, ¿no? La mano es un poco la herramienta que tiene la mente más concreta para accionar, modificar y crear en esta realidad física, ¿no? Y la mente que se conecta a través de los sentidos acciona mucho a través de nuestra mano. Y esto lo traigo ahora a connotación porque, de cierta forma, la mano, ¿no? Tiene esta palabra, ¿no? Lo que hace la mano es agarrar, es una garra, ¿no? Y esta garra es la garra que nos, de cierta forma, ancla a esta realidad física, ¿no? Y si vemos la mano con sus 5 sentidos, ¿no?
con sus 5 dedos, cada uno de los dedos puede ser un sentido y estamos anclados, agarrados, enchufados en esta realidad. Y cuando nos retraemos a este espacio, a esta coordenada de tiempo-espacio, donde hacemos esta práctica de meditación, lo que hacemos es de a poquito sacar cada uno de los dedos, como si fuera cada uno de los sentidos, de la materia. Es como si se nos hubiera dado, ¿no? A nosotros un bloque de arcilla con el cual trabajar y estamos continuamente con la mente, a través de la mano, modelando esta arcilla, que es nuestra propia vida, es quienes somos nuestra personalidad. Y el momento que nos retraemos al lugar de meditación, tratamos de sacar cada uno de los sentidos de la arcilla en la que estamos ahí, modelando, modelando, ¿no? Y la mente, acuérdense que es hiperactiva, está siempre, ¿no? La pone a trabajar y ella trabaja. Y en este momento creamos el hábito, ¿no? De decirle a la mente cuando estamos en este espacio y en este momento retraemos los sentidos, cada uno de los dedos, de la masa de la arcilla de quienes somos como personalidades y lo que nos estamos constituyendo en la afuera y nos replegamos hacia el centro. Agarramos este foco que es de cierta forma la conciencia y que está proyectado en el personaje que somos y que está sufriendo, porque por ahí, ¿no? Em, Está en la obra de Macbeth y lo traicionan todos, lo retraemos, ¿no? De ese personaje que está sufriendo por por lo que nos pasa a todos en la cotidianidad y ponemos el foco en el director, ¿no? En el director de la obra que está calladito atrás, pero que está, ¿no? Sabe que es él el que puso y el que creó y el que manifestó a cada uno de los personajes que están en escena, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos quién es el director. Yo soy el personaje que está temporalmente sufriendo por esto que le pasó en esta dimensión, o este personaje que está en escena es una criatura, es una creación de alguien que está jugando y poniendo en escena para el beneficio de todos, ¿no? Una obra. Y esto es importante, ¿no? Este movimiento que yo les contaba de sacar esta garra, ¿no? Que es esta mente, sacar la garra de la arcilla, ¿no? Porque este movimiento es lo que se llama desapego. Estamos pegados a la arcilla de quienes somos en la materia y nuestra personalidad. En el momento que nos ponemos a meditar y creamos este paréntesis en la personalidad, nos desapegamos de quienes somos en la escena para conectarnos con quienes somos como seres trascendentales. ¿No? Entonces lo que dice Patanjali, y llegamos ahora al aforismo número 15, es el desapego es el esfuerzo que logran aquellos que abandonan su ser por los objetos materiales. Cuando habla de los objetos materiales nos vuelve a hablar de los sentidos, aquellos objetos que se pueden ver, que se pueden oír, que se pueden tocar, ¿no? y, se, y se retraen, ¿no? Y pasan entonces a estar de estar dominados por los objetos, por el mundo material, a tener ellos maestría y control sobre el mundo de la materia. Entonces estamos en el aforismo número 15. Y a mí me gusta siempre pedirle a Euge que lo lea, si lo tiene por ahí, cómo está en español. Desapego o deshacimiento es el resultado de repugnar el ansia de percepciones sensorias y de la posesión de los objetos exteriores. Exactamente. A mí me gusta, ¿no? Porque fíjense, lo que escribe Patanjali lo escribió, creemos, hace 3.000 a 5.000 años y tiene actualidad todavía hoy. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos reunimos acá es sacarle un poco del dramatismo y esta cosa que es tan, no parece tan distante y tan estricta y darlo de una forma con términos más cotidianos, ¿no? Entonces, finalmente, em,
es el desapego es esto, este movimiento, ¿no? De sacar nuestra atención del mundo solamente material, que recibimos, recuerdan, cuando trabajamos todo el concepto de la mente y de los sentidos, para traerlo hacia una realidad que no es física, puramente física. Y de cierta forma, cuando estamos modelando esta realidad a través de la herramienta que tenemos, que es nuestra mente, quedamos inmersos en la realidad, ¿no? Cuando se nos da una, un bloque de arcilla para modelar, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? El escultor, bueno, no es escultor, bueno, sí, el artista está trabajando en modelar la arcilla y queda completamente tomado por la arcilla. Pero cuando tiene que reflexionar sobre la obra, ¿no? Está trabajando por ahí en el hombro, ¿no? O está trabajando en detalle, si es una flor, Detalles. está trabajando en algún detalle de la obra de arte y de repente dice, yo necesito perspectiva. Entonces tenemos que salir, ¿no? De la obra, retroceder y mirar lo que hicimos con una perspectiva de quiénes somos, del alma, ya no estando pegados a quienes somos como obra, ¿no? Sino tomando la perspectiva del creador, del que está más allá de la parcialidad del trabajo en el que estamos trabajando ahora, sino que está, eh, se da cuenta que es el creador de la realidad y que puede retraerse, mirar su obra, reflexionar, ¿no? Y de esta forma reconocerse a sí mismo como el gran creador de la realidad, de su realidad. Y a esto cada de estos movimientos que les voy presentando de forma diferente y con ejemplos diferentes, es lo que llamamos el desapego. El desapego es sacar el foco, ¿no? Del escenario, es retraer la mano de nuestra obra, es volver la mente hacia el interior. Y cuando estamos, el truco que pasa con la mente es que cuando estamos proyectados en el exterior, ¿no? Y estamos atados con los sentidos a los objetos, finalmente nosotros, de cierta forma, nos hacemos esclavos de los objetos. Y fíjense lo que pasa en la vida, en la vida actual de nuestra sociedad. Vivimos para eh, poner tics a eh, diferentes eh, objetivos que nos plantea la sociedad como la cosa que tenemos que hacer. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con lo material, ¿no? Bueno, para eh, tener éxito necesitamos tener una casa en este lugar, necesitamos manejar un auto de este tipo, necesitamos tener este tipo de apariencia física, ¿no? Todo esto son cosas que estamos proyectando como parte de nuestra identidad de quiénes somos en una sociedad. Porque vos finalmente, ¿no? Se acerca una persona y vos decís, ah, mira, la mente, ¿qué hace? Analiza todo. No solamente es lo que nosotros hacemos, sino cómo analizamos con respecto a los otros. Se acerca una persona. Entonces ya ves, ¿no? La mente está mirando en un segundo y te va a decir qué género tiene, qué edad, cómo está vestida, a qué clase social puede pertenecer, los gustos. Todo esto es un instante. Vos la ves y ya tu mente hizo un análisis de quién es esta persona. ¿Por qué? Porque esto nos da seguridad. ¿No? Nosotros entonces ya vamos a saber cómo reaccionar ante esta persona. Y no va a ser igual si la persona viene vestida en harapos, sucia y con una bolsa de linchera, vamos a rechazar, vamos a alejarnos, ¿no? Porque seguramente nos viene a pedir algo y seguramente huele mal y seguramente
por ahí está desconectado y tiene ¿no? Es esquizofrénico, algo, ¿no? Que si ve una persona amigable, con una gran sonrisa, vestido bien, y se baja de un Tesla. Entonces ya la mente nos dice, atención, ¿no? O nos dice, bueno, podemos abrirnos a la experiencia. Entonces, de cierta forma, ¿no? Eh, en este, en este desarrollo de la vida de la personalidad, donde eh, tenemos objetivos, ¿no? De conseguir objetos, fíjense, vamos teniendo objetivos de lograr eh, tener ciertos objetos. Vamos a ver que hay dos tipos de objetos, materiales, pero también cualidades y quiénes somos o qué fuimos logrando en nuestra vida. En este proceso de eh, adquirir, magnetizar, ¿no? Obtener objetos, vamos haciéndonos esclavos de los objetos, ¿no? Vamos nosotros, esto es lo que nos dice Patanjali, vamos entonces siendo controlados por los objetos, ¿no? Y cada cosa que poseemos, ¿no? Por eso es tan importante pensar lo que poseemos, porque cada cosa que poseemos nos está también anclando y nos está llevando una responsabilidad. Sabemos todos, ¿no? Compramos un auto nuevo y es maravilloso, estamos muy contentos por el auto nuevo. Y está buenísimo y nos encanta porque es el modelo que llegó de Tesla y está buenísimo y eh, vamos a hacer un gran impacto cuando lleguemos al trabajo con ese auto. Te va a decir, mira qué bien, ¿no? Y debe ser una persona bien, es exitoso porque tiene este auto, ¿no? Entonces ya la gente, igual que nosotros, saca conclusiones. Es exitoso porque tiene este auto. Si vemos otro que llega en bicicleta, decimos, pobre, mira, no lo pudo logramos. Pero claro, tenemos el auto. Cuando tenemos el auto, empezamos a pensar, uy, pero este es un auto muy caro para dejarlo en la calle. Tenemos que comprar un garage. ¿Sí? Claro. Pero si entonces este auto también tengo que tener un garage en el trabajo, pero también tengo que tener un garage en mi casa, ¿no? Entonces ya tenía otro auto, tengo que alquilar otro garage en mi casa. Bueno, yo tengo dos garajes, uno en el trabajo, otro en mi casa. Pero después tengo que pagar un seguro, porque es más caro, porque mirá si me roban el auto. Entonces tenemos que pagar el seguro. Y después decir, bueno, pero este auto está tan bueno que no, tenemos que ponerle unas alfombras de más calidad para cuidarlo. Entonces, las alfombras. Entonces puedes decir, sí, pero finalmente yo no quiero que este auto entren los chicos y lo llenen de comida porque se ensucia. Entonces los chicos tienen que ir en colectivo, el auto lo puedo manejar solamente yo. Entonces, puedes decir, bueno, em, pero también fíjate que depende mucho de la meteorología, porque imagínate que va a granizar. Entonces, yo mejor no saco el auto porque eh, verdaderamente el seguro no me cubre el granizo, me cubre todo menos el granizo. Em, y entonces empezamos de a poco nuestra vida, ¿no? En vez de tener un auto, que es una herramienta para que nosotros vayamos a trabajar, nuestro auto se convirtió en el centro de nuestra vida. Y ya no pueden llevarnos a nosotros, ni una familia, ¿no? Lo que pasamos a decir, ay, pero este auto está tan bueno que yo no puedo manejarlo yo. Tengo que tener un chofer. Yo tengo que ir atrás disfrutando del auto. Entonces empezamos a comprarnos un auto, ¿no? Para que sea un vehículo para movernos y el auto pasa a ser nuestro maestro y a tener dominio sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces fíjense cómo, este es un ejemplo extremo, pero cada cosa que tenemos, que poseemos, nos trae una responsabilidad. Y cuando estamos proyectados solamente en el exterior y cuando los objetos que tenemos pasan a ser el objetivo, ¿no?, de nuestra vida, finalmente empezamos a ser esclavos de nuestras posesiones, ¿no? ¿Qué va a pasar? En el próximo paso vamos a decir
O sea, no el nuevo modelo de Tesla. Entonces voy a tener que tener el nuevo, porque ya el anterior no, ya no sirve ese, tenemos que, ¿no? Y siempre, la realidad material siempre nos propone algo nuevo, todo el tiempo nos está proponiendo algo nuevo. Entonces, cuando empezamos a poner nuestros objetivos en el exterior, ¿no? Lo que nos dice Patanjali es que nos transformamos en víctimas de los objetos, ¿no? Ya no somos nosotros los maestros de nuestro auto y le decimos al auto lo que tiene que hacer. El auto nos empieza a decir a nosotros todo lo que necesita para ser cuidado y estar bien, ¿no? Entonces, esto es lo que nos cuenta el aforismo número 15, ¿no? Nos cuenta que el desapego es ese esfuerzo, esa, ¿no? Verdaderamente, y me gusta que use la palabra esfuerzo, porque hay que cambiar la perspectiva y esto necesita una gran cantidad de energía en nuestro lugar, ¿no? Es como esta retraer la mano de la arcilla, es este movimiento, o sea, cambiar el foco de lugar, ¿no? Es este esfuerzo que nos permite no abandonar los objetos. Atención, no nos dice abandonar los objetos, es abandonar la sed. Esta cosa de nosotros tenemos que seguir utilizando los objetos, pero como herramientas. Tenemos que abandonar el deseo de tener los objetos, ¿no? Eh, el deseo de tener tal o cual cosa y pensar, yo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es mi objetivo ser el alma? ¿Qué necesito como herramienta? ¿No? Eh, para que entonces los objetos dejen de ser nuestros maestros que nos guían y nos pautan cómo vivimos, sino que sean, ¿no? El auto deje de ser nuestro maestro que nos pauta dónde estacionarlo, cómo cuidarlo, cuánta plata dedicarle, sino que vuelva a ser la herramienta que nos ayude a movilizarnos geográficamente por nuestra ciudad. Entonces, con este ejemplo del auto, ¿no? Nos hace pensar en cuántas cosas estamos proyectados, ¿no? Que consumen nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra economía, solamente para mantenerlas. Nos hace repensar qué cosas verdaderamente necesitamos y qué cosas son imprescindibles si queremos hacer un camino interior. No, esto es un poco la propuesta. Es decir, estoy en un camino interior, necesito todo esto, ¿no? O voy equipado con aquellas cosas de las que me puedo responsabilizar que son de utilidad para después dedicar el resto de mis energías a mirar otras realidades. Y el aforismo 16 vuelve a hablar de lo mismo. Dice, el desapego extremo es aquel donde abandonamos, porque fíjense que, perdón, vuelvo un paso atrás. En el 15 nos habla de los objetos físicos, ¿no? Nos habla del auto, de la quinta, de todo. Pero en el objeto 16 nos habla de otro apego que es más sutil y que a veces tenemos que tener más observación, que son aquellas cosas que no son materiales, ¿no? El prestigio, quiénes somos, cómo se nos reconoce, ¿no? La posición que tenemos en la sociedad. Y entonces dice, en el 15 nos desapegamos de los objetos, ¿no? En el 16 nos dice, atención, porque hay un desapego todavía más importante, que es el desapego de las cualidades, ¿no? Y cuando nos desapegamos de lo físico y también nos desapegamos de la cualidad como personalidad, ¿no? De quienes somos en el escenario, podemos verdaderamente empezar a enfocar este foco de nuestra vida en Purusha. Y Purusha es la fuente, nuestra verdadera identidad divina. Y este acto que parece tan sencillo requiere un montón de voluntad personal, porque finalmente, ¿no? Es cambiar el foco de nuestra vida. Entonces empieza a hablar de formas más sutiles de desapego. Cuando llegamos con nuestro auto Tesla, finalmente, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando sentirnos seguros y un reconocimiento, ¿no?
en nuestra comunidad. Primero hay que desapegarse del auto en sí mismo, pero también hay que desapegarse de esa voluntad, ¿no?, que tenemos de ser reconocidos por esto, por aquello. Entonces, esa es la forma, ¿no?, superior de desapego. El desapego de aquellas cosas que nos definen, ¿no?, como personalidad. Y en el 17, en el aforismo 17, empieza a hablar de la concentración. Primero, ¿no?, habló del desapego, que era este movimiento de retirar la garra, ¿no?, que nos afirma, que nos ancla en cosas materiales que nos dan una identidad. También desapegarnos de nuestra identidad transitoria, ¿no? Y nos habla de ahora, la concentración es dirigir este foco hacia el interior. Y nos dice, la concentración, también llamada conocimiento verdadero, ¿no?, es lo que nos permite, o está seguida, ¿no?, nos permite tener acceso a un razonamiento, a discriminación, a bendición y a unidad. Entonces, cuando salimos, sacamos esta garra de las cosas materiales y la ponemos en nuestra existencia como alma, tomamos una perspectiva con respecto a nosotros mismos. Salimos del drama temporal de lo que nos está pasando en nuestra pequeña realidad. Empezamos a desarrollar la discriminación y a comprender que todo lo que está en el afuera tiene una temporalidad y que es una experiencia, ¿no?, que está dada para un aprendizaje como alma. Y empezamos a conectar con una sensación de paz y de bendición, de ser algo más que ese actor proyectado en el escenario. Y esta bendición, esta sensación de bienestar, ¿no?, está dada porque salimos de la identificación con nuestro drama cotidiana y empezamos a entrar en contacto con el alma, que es el mecanismo que nos permite tener acceso a la unidad, ¿no?, a nuestro potencial divino. Entonces le decimos a la mente inferior, a Chita, ¿no?, que se calme, que se retraiga del mundo material por un tiempo y que empiece a darle lugar a la existencia de mundos invisibles, donde existimos como conciencia, ¿no?, individuales proyectados en una realidad, pero también en un continuo de existencia con la fuente creadora. Y cuando la mente empieza, ¿no?, a reflexionar sobre su propia existencia como ser divino, todo lo que está ocurriendo momentáneamente en escena no deja de ser real, pero es una realidad parcial. No quiere decir que estamos superados, estamos bien. No, no, estamos proyectados, estamos viviendo lo que nos toca vivir, pero también lo comprendemos, ¿no?, como temporal. Lo que está pasando es temporal, es circunstancial y es una expresión, ¿no?, de nuestra conciencia como alma para el aprendizaje a través de la experiencia. Muy bien. Prometimos estar a tiempo, y así que tampoco me quiero extender más, pues, si no, pero esto era un poco lo que quería explicar hoy, de una forma, ¿no?, más fluida sobre qué es el desapego, ¿no? Porque este concepto de desapego, una vez que comprendimos la mente, los objetos, el desapego no es
no disfrutar y no usar de los objetos. Si no estamos en otra realidad, o sea, somos unidades de conciencia que decidimos vivir una experiencia física. Hay que vivir en plenitud y a su vez seguir siendo los maestros, ¿no?, de nuestra realidad. Y no que la realidad en la que estamos proyectados nos dicte completamente, ¿no?, quiénes somos y qué hacemos. Entonces, este es el trabajo finalmente de desapego. Desapego no es decir, ¿no?, como se dice hoy en día, hay que desapegarse y abrir el placar y empezar a tirar cosas. No, va más allá de eso. Tiene que ver con, ¿no?, retraer la conciencia de algo temporal que somos e identificarnos con algo trascendente, con una identidad trascendente. Entonces, bueno, estos son los 3 aforismos que hicimos hoy, ¿no? Eh, por favor, repásenlos. Son el 15, el 16 y el 17. El 15 que habla del desapego de los objetos físicos. El 16, el desapego de quiénes somos, ¿no? Ay, ¿qué van a pensar de mí si no llego en Tesla hoy y llego caminando y me tomo el colectivo, ¿no? O ¿qué van a pensar de mí si actúo de forma diferente? Si no estoy ahí siempre para, ¿no?, hacer lo que hice siempre. ¿Qué van a pensar de mí si de repente salgo de este hábito que tengo para habilitar otros zonas más exploradas de quién soy, ¿no? Y el 17 que habla sobre la concentración y cómo la concentración cambia el foco desde el exterior, ¿no?, desde lo que está proyectado en la realidad física, que nos da identidad, a decir, nuestra identidad yace en otro lugar que es atemporal, que es físico, que no es solamente nuestra personalidad. Y vamos a dejar entonces para la próxima sesión de la semana que viene, el aforismo 18, que no empieza a dar un nombre a esta concentración y que la llama samadhi. Entonces vamos a hablar qué es el samadhi. Dice que está el samadhi, ¿no?, que se logra a través de la práctica constante, ¿no? Para que cese la actividad mental inferior, chitta, ¿no?, y chitta se alinee con la mente superior. ¿Nos querés contar qué dice el 18, por favor? Hay otro samadhi que se alcanza por la constante práctica del cese de toda actividad mental, cuando el chitta solo retiene las impresiones inmanifestadas. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no?, del concepto de samadhi. Ya hablamos de chitta y ahora el próximo encuentro vamos a hablar de samadhi. Y el 19 dice, este tipo de samadhi se transforma en la causa de manifestación, ¿no?, de aquellos que se transforman en divinos. ¿Y cómo sería en español, Y Eugen? dice, cuando este samadhi no le sigue el completo deshacimiento, es la causa de la remanifestación de los dioses y de quienes se sumergieron en la naturaleza. Muy bien. Parece muy complejo. No se preocupen que la próxima vez lo vamos a ir, lo vamos a ir deshilachando juntos. Pero lo importante que trabajamos hoy es el concepto de desapego. Entonces les propongo que, ¿no?, observarnos nosotros mismos estas próximas semanas aquellas cosas que estamos apegados y que nos definen, ¿no? Que no quiere decir em, tirarlas por la borda, sino por ahí redefinirlas para que estén al servicio de quienes queremos ser hoy, ¿no? Em, bueno, muy bien. Sí, cuando relatabas me haces acordar cuando estábamos haciendo el listado de cosas para llevar al viaje y vos decías 2 calzas, 3 remeras y nosotras teníamos mochila, carrión, la valija grande. Ese era el resumen de todo lo que pensábamos que íbamos a necesitar. eh, Se me porque vino lo aparte mismo es, a la cabeza. Se te claro, viene lo porque mismo, Silvi, Que se claro. necesita lo que podés manejar, no es otra con 28 cosas. yo les digo, por favor, traigan, ¿no?
Entonces yo llego verdaderamente con mi mochilita así, y veo y está Ya Sí, vamos a por aprender, ya vamos a no, aprender. porque aparte, ¿saben lo que pasa? Es que estamos también muy anclados, esto también tiene que ver con una falta de confianza, en que vamos a tener siempre lo que nos necesite. Entonces, nos manejamos por lo que podría ser, por el miedo, puedo tener frío, se pueden mojar los zapatos. O sea, el poco de lo que puede pasar Por es las dudas. eterno. Entonces, por las dudas, pero como vamos en la vida por las dudas, también vamos llevando emociones por las dudas, ¿no? Totalmente, Y vamos llevando emociones, vivencias, memorias por las dudas. Siempre por las dudas. Entonces, por las total. dudas, llevamos mochilas que no podemos poder ni controlar. Sí, sí, sí. Y esto es muy extraño. Yo lo veo mucho, a mí me molesta mucho tener seguro para todo. ¿Eh? Porque claro, vos empezás a ir y te quieren vender seguro para todo. Y yo digo, no, no, Es por las la dudas. vida es impredecible. Tiene que haber un poco de impredecibilidad. No puedo tener un seguro para todo. Viste, te tirás en paracaídas a esta realidad. Tenés tu primer paracaídas, tenés el segundo. No podés tener 500.000 porque te empezás a tirar y ya estás en el suelo. Ya estás de gravedad. No disfrutás la experiencia, ¿no? De la caída. Pero bueno, Cuesta. nuestra sociedad actual es eso. Tenemos que tener siempre un seguro para todo. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa con lo que vimos hoy de desapego? Bueno, hay mucho para reflexión. Escríbanse, Montón. no hace falta que compartamos nada, ¿no? Pero utilicemos también como esto, como estos próximos 6 días de reflexión, de qué es lo que nos limita a nosotros en quienes queremos ser auténticamente, no ser afuera, ¿no? ¿Qué es lo- Perdón, co- Ceci, yo pensaba en esto en el 16, esto del desapego de las cualidades, ¿no? Que justo me anoté, digo, eh, causalmente estoy como laburando eso en distintas situaciones en mi vida y me lo anoté hoy que estoy trabajando esto, porque el viaje a mí me hizo un poco esto em, de trabajar o reconocerme algunas cosas, en grupo también, ¿no? El grupo como que, como siempre estuve así, viví tipo campamento con un montón de gente todo el tiempo, eh, te hace ver que tomaste distintas cualidades o formaste tu personalidad con esas cualidades y estás acostumbrada a una dinámica, a tomar determinados roles, no sé, para decir, bueno, estoy acá o bueno, nada, tiene la historia de cada uno, ¿no? Em, que son innecesarios porque te demandan un esfuerzo, una energía que quizás te hacen perderte en el otro más, o sea, no te ayudan a encontrarte o saber realmente qué eres. Entonces te apegas a un rol, te apegas a una forma a una dinámica. Y a mí el viaje es, por eso hablábamos con Eugenio el otro día de armar un diario de viaje donde eh, podamos contar la experiencia, lo que fuimos viviendo, no solamente grupalmente, sino esas perlas que fueron apareciendo personalmente, ¿no? Porque me parece que fue muy rico en un montón de cosas. Y bueno, y esto del desapego, del reconocimiento, del prestigio, todo eso, me parece que yo particularmente es algo que intento laburar porque me ata a cumplir un rol que, bueno, no, o sea, quiero estar libre de eso, ¿no? sí, Silvia, es verdad esto que vos contás y por eso estamos en el punto más difícil, ¿no? Nosotros, porque em, se nos pide que desarrollemos todas estas
maestrías en la sociedad. No, no podemos ser ni monjes de clausura, ni renunciantes, ni vivir en una cueva, no. Tenemos que desarrollar todo esto en la dificultad y el caos y una forma, y de cierta forma, ¿no? La, la extrema materialidad que hay en la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces tenemos que eh, desarrollar esta posibilidad de desapegarnos en verdaderamente el vórtice del caos del tsunami. Es como si tuviéramos nuestra pequeña tabla de surf y la realidad es un tsunami total y se nos pide que, ¿no? que estemos en ese tipo de conciencia, en esta realidad que siempre te está llevando hacia el afuera. Y de cierta forma, la vida es el tiempo que estamos en una vida de grupo. Por eso es tan importante, ¿no? El grupo, porque nos hace acelerar los procesos, ¿no? Nos hace acelerar los procesos. Una cosa que por ahí podrías haber vivido como experiencia en 10 años, lo tenés que vivir en 10 días, ¿no? Por la cercanía del contacto y porque de cierta forma cuando estamos trabajando en conciencia en los grupos, se aceleran los procesos personales, ¿no? Y las cosas que van surgiendo son para que, ¿no? Es como irte, en vez de hacer todo el curso que te lleva un año en la universidad, haces el curso de verano. O sabes que te vas a tener que esforzar. No es una clase, ¿no? Te dan lo que tendrías que aprender en un mes, te la dan en un día, ¿no? Pero bueno, vas a llegar, ya te sacaste una materia de encima, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la vida de grupo, ese es el trabajo de grupo. Entonces, activa ciertas experiencias, ¿no? Que son completamente, y nosotros no tenemos que hacer nada, pasan por sí mismas, ¿no? Todo lo que vi cuando nos ponemos a trabajar en conciencia y nos reunimos como grupo para trabajar en conciencia, la realidad que se manifiesta, bueno, no lo podríamos haber armado nunca, ¿no? Que uno pierda un avión, que uno, ¿no? Eso es imposible armar, ¿no? Que lleguemos a un lugar y pasen ciertas cosas, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que nos propone la realidad. Bueno, chicas, no me quiero, no me quiero ir más allá, porque si no... Pero bueno, esto es un poco, ¿no? Trabajemos esta semana en el desapego. Podemos, si quieren, empezar la próxima reunión por pensar y reflexionar, en vez de seguir adelante, ¿no? Reflexionar un poco sobre, ¿no? ¿Qué concluimos en nuestra experiencia de vida, en nuestra semana de reflexión? Y hacer el ejercicio de escribir ¿no? Y que la escritura sea una forma también de tomar distancia con respecto a nuestra experiencia, ¿no? De quiénes somos y qué estamos manifestando.